¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a vamos a vamos a darle un ratillo al asunto de física. Así es que vamos a comenzar de volada. Entramos y vemos la plataforma. Bien. Entonces. Muy bien. Correcto. La semana anterior vimos los temas de equilibrio, es decir, lo relacionado con la tercera ley de Newton. Y decíamos que para lograr el equilibrio necesitamos que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto sea cero, es decir, que se anulen las fuerzas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes de Newton nos dimos cuenta que las fuerzas son las que causan el movimiento o las que terminan un movimiento. Entonces, cuando un objeto no está en movimiento es porque todas las fuerzas que actúan sobre él se anulan, ¿sí? Pero también sucede que cuando todas las fuerzas que están en un objeto se anulen, el objeto se puede estar moviendo pero con velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no habrá aceleración, ¿sí? Puede haber movimiento con velocidad constante pero sin aceleración. Entonces, tenemos esas dos situaciones cuando la suma... Permítanme un segundo. Ahora sí ya. Entonces, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto se anulan, puede ser que el objeto esté en reposo o que vaya con velocidad constante. Sin embargo, en el mundo real, en el que vivimos nosotros, tener velocidad constante es prácticamente imposible. Por lo tanto, nosotros consideramos que cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, ese cuerpo se encuentra en reposo, ¿sí? Por eso manejamos las reglas del equilibrio. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan realmente en el mundo real, o algunas de las fuerzas que actúan en el mundo real, para que efectivamente se produzca el movimiento o se detenga el movimiento? Bueno, una de las fuerzas que más con las que estamos luchando constantemente y que más actúa se llama fricción, ¿sí? Y la fuerza de fricción no es más que una fuerza que se opone al movimiento y aparece cuando tenemos dos superficies que están en contacto una con otra, ¿sí? Pueden ser sólidas o no. Aquí dice sólidas, no necesariamente tienen que ser sólidas, ¿sí? Puede ser una superficie sólida y una superficie gaseosa. Podemos tener una superficie sólida y una superficie líquida. Pero lo que sí es muy importante es que haya dos superficies que entren en contacto, ¿sí? Y que tengan un movimiento relativo entre ellas, es decir, que alguna se mueva con respecto a la otra. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, nosotros vamos a tener fricción. Ejemplos: las suelas de tus zapatos en el piso cuando estás caminando, ¿sí? Si no existiera la fricción, no podrías caminar, ¿sí? Es decir, podrías hacer el movimiento de caminar, pero no te moverías. Estarías como patinando en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, la fricción es lo que causa precisamente que nosotros podamos afianzarnos en el piso y movernos ya sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, ¿sí? ¿De qué forma trabaja entonces este asunto de la fricción? ¿O por qué la fricción trabaja así? Déjenme, les pongo aquí algunas imágenes, ¿sí? Para que veamos cómo es que trabaja este asunto de la fricción. Y les voy a poner esta de aquí, ¿sí? Muy bien, nosotros tenemos, ¿sí?, superficies, y nosotros creemos que las superficies son o más ásperas o más pulidas, es decir, más ásperas, más rugosas, ¿sí?, o más lisas. Y entre más lisas son las superficies, nos damos cuenta que podemos deslizarnos sobre ellas.
Por eso es mucho más fácil que tú agarres unos patines de hoja, de los que se utilizan en hielo, y que obviamente patines en hielo a que utilices esos patines en el concreto, porque no vas a moverte con esos patines en el concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hielo es una superficie más pulida, es una superficie más lisa. Y además interviene otra cosa que en un ratito les voy a comentar. Las superficies, cuando las vemos en el microscopio, las vamos a ver de esta manera. Imagínate este ladrillo o este bloque y esta superficie de acá abajo. Bueno, así las vamos a ver cuando las pongamos en el microscopio. Todas las superficies, todos los materiales son rugosos, tienen deformaciones, no son completamente lisas. ¿Sí? Obviamente, entre más lisa es una superficie, estas deformaciones son más pequeñas, es decir, se notan menos, pero todas las tienen. ¿Vale? Entonces, el que nosotros tengamos contacto de superficie con deformaciones y superficie con deformaciones, ¿sí? Genera aquí una fuerza, ¿sí? Esto se forma como un agarre, ¿sí? De manera entonces que si tú quieres mover este objeto hacia allá, se van a enganchar estos picos de arriba con los de abajo y se va a generar una fuerza que se te opone, que inclusive puede no dejar que se mueva ese bloque, ¿sí? Y si tú logras vencer esa resistencia, aún así vas a tener que ocupar mucha fuerza para seguir moviendo ese bloque, porque va a seguir atorándose con las rugosidades de esta superficie. Entonces, la fricción es una de las fuerzas fundamentales con las que estamos trabajando día con día y que nos permite hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Qué hacemos para reducir la fricción? Bueno, para reducir la fricción lo que hacemos es pulir las superficies. Entonces, por ejemplo, tú puedes pasar tu mano por una banqueta de concreto, ¿sí? Rústico, y sentirla totalmente áspera. Luego puedes pasar la mano por una banqueta de concreto o un piso de concreto donde le aplicaron la fina, el acabado fino, así se dice, la fina, y está pulido, ¿sí? O acabado pulido. Y te vas a dar cuenta que no es tan rugoso ni tan molesto como el concreto natural o burdo. Y luego si tú pasas la mano por la superficie de un vidrio de la ventana, te vas a dar cuenta que esa superficie del vidrio todavía está más pulida y es mucho más suave al tacto. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es ir disminuyendo estas rugosidades, estas deformaciones, tratando de que se quede al final como si no existieran, como si fuera una línea recta. Claro, no se logra, porque a nivel microscópico siempre vamos a tener estas deformaciones, pero podemos acercarnos mucho a eso. Entonces, si tú te das cuenta con esa comparación, te vas a dar cuenta que si tú mueves tu mano mucho tiempo en la banqueta de concreto normal, ¿sí? Te va a dar mucho calor, inclusive te puedes llegar a lastimar la mano, ¿sí? Puedes llegar a hacer cortes o te puedes llegar a hacer abrasiones por el calor. Cuando tú hagas eso, o cuando tú haces eso en una superficie de cemento pulido, difícilmente vas a tener cortes. Puede ser que tengas abrasión. Abrasión es precisamente que te vayas raspando, ¿sí? Y también puede ser que generes calor, pero vas a sentir menos calor que con la superficie de concreto más rugosa. Y si tú haces eso de estar tallando con tu mano la superficie en la superficie de la ventana del vidrio, pues difícilmente te vas a lastimar la mano. ¿Por qué? Porque hay mucho menos fricción, ¿sí? En esas superficies, la de concreto normal tiene mucha fricción y te causa daños, te causa heridas, te causa escoriaciones y se calienta mucho tu mano. Cuando pasas al cemento pulido, al concreto que le ponen cemento pulido, pues sí te puedes generar calor y te puedes lastimar un poco, pero mucho menos que en el otro concreto. Y cuando lo haces en la superficie del vidrio de la ventana, pues difícilmente te vas a lastimar, ¿sí? ¿Por qué?
porque la fricción va disminuyendo. Es decir, vamos teniendo cada vez menos bordes irregulares y por lo tanto es más fácil el desplazamiento. Por eso, cuando tú ves a los patinadores en hielo, ¿sí? Inclusive si no te pones patines de hielo y quieres caminar sobre el hielo, te vas a resbalar, porque al haber menos fricción, al haber menos rugosidades en el hielo, ¿sí? No, tus zapatos, las suelas de tus zapatos no tienen de dónde agarrarse. Entonces empiezas a patinar, empiezas a resbalarte, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con el hielo, porque entre tus zapatos y el hielo hay una fricción menor que entre tus zapatos y el concreto de la banqueta. Por eso en la banqueta difícilmente te resbalas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando te resbalas en una banqueta de concreto? Pues es porque le echaron algo, ¿sí? Mucha gente de repente lava por ahí sus banquetas con agua y jabón, y si tú pasas inmediatamente cuando está terminado de lavar y todavía no se seca el agua con jabón, es muy posible que te resbales. ¿Por qué? Porque el jabón entra en estas rugosidades, el agua con jabón, y genera una superficie más lisa. Y automáticamente tus suelas del zapato no tienen de dónde agarrarse y empiezas también a resbalarte, ¿sí? Por eso, chicos, se utilizan los aceites en la mecánica, en los motores, aceites y grasas, porque esos elementos causan que haya menos fricción entre los materiales. ¿Cómo lo hacen? Pues se van rellenando estos huecos con el aceite o con la grasa y permiten que haya un mayor y mejor deslizamiento. ¿Okay? Entonces, chicos, los patinadores que patinan en hielo, ¿sí? Son muy rápidos porque además de que el hielo tiene muy poquita fricción con la hoja del patín, la hoja del patín es muy delgadita y genera calor. Al momento que va avanzando va generando calor y va derritiendo poquito el hielo. Entonces se va formando un pequeño surco con agua, ¿sí? Sobre el hielo, y eso hace que sean todavía mucho más rápidos, ¿sale? Entonces, por eso se utilizan los lubricantes. Entonces, mucho cuidado cuando estén lavando los pisos en tu casa y le hayan puesto jabón, porque lo más probable es que te resbales, ¿sí? Inclusive, hay ciertos pisos cerámicos en las casas que están tan pulidos que no necesitan ni siquiera de agua para resbalarte, ¿sí? Es muy fácil que te resbales en ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué ponen esos pisos? Pues porque se ven muy bonitos y están muy brillantes, ¿sí? Se refleja todo, se ve aquello muy bonito, pero son muy resbalosos, ¿okay? Entonces, esa es la parte de la fricción, ¿sí? Esa es la situación que tenemos con los materiales, ¿sí? Simplemente son irregulares y nos vamos atorando, ¿sí? ¿Qué pasa si tú agarras una lija de grano grueso y empiezas a tallar madera? Te vas a dar cuenta que le vas sacando muchísima madera, vas sacando muchísimo material. ¿Qué pasa cuando quitas esa lija de grano grueso y le pones una lija de grano delgadito, muy delgadito? Te vas a dar cuenta que casi no le sacas material a la madera, ¿sí? O al metal, o sea, o a lo que estés lijando, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más finita es la lija, menos fricción causa, porque menos rugosa es. En cuanto la lija tiene un grano más grueso, así se denominan, ¿sí? Tiene más rugosidad y automáticamente raspa más en los materiales, ¿sí? Eso es fricción, ¿sí? Esos son elementos de fricción. Ahora, la fricción está presente siempre. Siempre que quiere haber un movimiento, va a haber fricción. Y esa fricción siempre se va a oponer al movimiento, ¿sí? Pero también nos dimos cuenta en el transcurso de la vida y de las investigaciones, y el ser humano empezó a trabajar con la física, y como ser humano nos dimos cuenta que cuando tú quieres mover un objeto, por ejemplo, este niño que quiere mover esta piedra que está aquí, va a ocupar mucha más fuerza para empezar a mover la piedra
que para seguirla moviendo. Y eso también lo puedes comprobar cuando tú quieras mover un objeto pesado. Te vas a dar cuenta que cuando lo quieres empezar a mover, vas a necesitar muchísima fuerza. Y ya que se empieza a mover, te das cuenta que necesitas menos fuerza para seguirlo moviendo. Esto es así porque existen dos tipos de fuerza de fricción. Uno que se llama fricción estática y otra que se llama fricción dinámica, ¿sí? Entonces, la fricción estática es cuando tú quieres empezar a mover un objeto, ¿sí? La fricción dinámica es cuando ya se está moviendo el objeto. ¿Por qué es más fácil mover el objeto una vez que ya entró en movimiento o seguirlo moviendo cuando ya entró en movimiento? Porque la misma fuerza y la velocidad que llevamos del objeto hace que vayas brincando déjame te lo cambio aquí, hace que vayas brincando más fácilmente todas estas rugosidades sin que te atores con ellas, ¿sí? O sea, sí te vas atorando, pero las vas brincando. Va brincando, inclusive se van lijando esas protuberancias, ¿sí? Pero cuando el objeto está detenido, está anclado. Haz de cuenta que este diente cae aquí, este cae aquí, este cae acá y esta cosa se queda detenida. Entonces primero tienes que vencer a que el objeto salga de esta trampa en la que está por fricción, y ya cuando lo empiezas a mover, pues inclusive habrá ocasiones donde este diente ya no caiga aquí, sino que pegue por aquí y es más fácil irlo moviendo. Entonces vamos a tener esos dos tipos de fricción, estática y dinámica. ¿Y cómo calculamos esa fricción? ¿Cómo vamos a saber cuánto vale esa fuerza de fricción? ¿Sí? Esa fuerza de fricción, chicos, la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a tener que utilizar coeficientes de fricción. Estos coeficientes se sacan por experimentación. Se agarran dos tipos de materiales, se experimenta con ellos y se determina cuál es el coeficiente de fricción entre esos dos materiales, tanto de forma estática, coeficiente de fricción estático, como de forma dinámica o cinética, con movimiento, coeficiente de fricción dinámico. Entonces, estos por experimentación se sacan, ¿sí? Y los vamos a representar con esta letra, ahí va, esta letra griega, que vemos aquí, que parece una M, pero no es una M, ¿sí? También parece luego una U con una pata larga. Esta letra griega se llama mu, ¿sí? Se llama mu y representa a el coeficiente de fricción, ¿sí? Esta K es por cinético, kinetic, ¿sí? Y esta S es por static, pero también las podemos encontrar como E y D, ¿sí? Coeficiente de fricción estático y coeficiente de fricción dinámico, ¿vale? Entonces tenemos esos dos tipos de fricción, la estática y la dinámica, que vienen, ¿sí? Porque existe un coeficiente de fricción entre dos superficies, uno estático y uno dinámico. Existen coeficientes de fricción, mejor dicho, uno estático y uno dinámico, ¿sí? Para encontrar la fuerza de fricción representada por una F minúscula, tenemos que multiplicar este coeficiente de fricción, ya sea estático o dinámico, por una fuerza que se llama fuerza normal. ¿Y de dónde voy a sacar la fuerza normal? Bueno, chicos, para sacar la fuerza normal, ¿sí? Para encontrar la fuerza normal, baste decir que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Aquí hay una superficie de contacto entre entre este objeto y este objeto, ¿sí? La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto, es decir, que la fuerza normal en este caso va para arriba, ¿sí? El peso del objeto va hacia abajo y la fuerza normal va hacia arriba. La fuerza normal responde a la reacción de las superficies contra la fuerza aplicada, pero no es en la misma dirección y sentido del objeto. Es perpendicular a la superficie de deslizamiento. Si esta superficie está horizontal, pues entonces vamos a tener
que una va para arriba, ¿sí? Que sería la fuerza normal, mientras que el peso del objeto va para abajo, ¿sí? Vamos a ver de manera un poquito más detenida cómo trabaja esto de la fuerza normal. Déjenme abrir la pizarra electrónica para que lo vean. Permítanme un segundo. Y ahorita en lo que se abre, nos vamos a física y nos vamos a editar nuestro ahorita en lo que tarda, cárgalo, de repente tarda, luego no. ¿Sí? Entonces, regresando, esta fuerza normal la vamos a obtener dependiendo de las características en las que estén en contacto las superficies para crear fricción. Entonces, fricción siempre va a ser coeficiente de fricción por fuerza normal, siempre. Ya sea que uses el estático o el dinámico, se calcula igual, solo que se utiliza el coeficiente que corresponde. Entonces, si en un problema te dicen un objeto se está deslizando o moviendo sobre una superficie y te dan estos dos coeficientes de fricción, para calcular la fricción vas a utilizar el cinético. ¿Por qué? Porque el objeto ya se está moviendo. En cambio, si te dicen, se tienen estos dos coeficientes de fricción y se pretende averiguar si el objeto se moverá sobre esta otra superficie. Ok, entonces primero tienes que probar con el estático, porque primero queremos ver si lo podemos mover. Y si lo podemos mover, entonces ya después usamos el coeficiente dinámico. ¿Ok? Entonces, todavía ahí va. ¿Sí? Estos son ciertos valores que se encuentran, chicos, de coeficientes de fricción. Hule sobre concreto, y aquí vamos a ver el estático y el dinámico. Acero sobre acero, aluminio sobre acero, vidrio sobre vidrio, cobre sobre acero, madera sobre madera, en fin, ¿sí? Hay tablas más completas que tienen más de estos coeficientes de fricción, pero vamos a notar ciertas cosas. Primero, los coeficientes de fricción no tienen unidades, ¿ok? Se usan sin unidades, no llevan unidades. Y dos, los coeficientes de fricción estáticos son más grandes que los coeficientes de fricción dinámicos. Vamos a checarlo. 1.8, 0.74, 0.57, 0.61, 0.47, 0.94.4, 0.53, 0.36. Fíjate que todos estos estáticos son mayores que estos, por lo que habíamos platicado antes. Sí, nos va a costar más empezar a mover el objeto cuando está estático que seguirlo moviendo. Por eso, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico. ¿Sí? Por eso, necesitamos aplicar más fuerza para empezar a mover un objeto que para seguirlo moviendo, porque los coeficientes de fricción estáticos son mayores a los dinámicos. ¿Ok? Ya estamos aquí y vamos a revisar. Ok, vamos a ver entonces, chicos, algunas opciones o algunos casos que se pueden presentar para encontrar tanto la fuerza normal como la fuerza de fricción, cómo actúa. Comenzamos con este caso. En este caso de aquí tenemos un objeto que se pretende deslizar, digo se pretende porque no necesariamente lo va a hacer, sobre esta superficie. Como lo estamos viendo en 2D, solo vemos un eje, pero en realidad esto es una superficie. Pretendemos mover entonces este objeto hacia acá y le aplicamos una fuerza totalmente paralela a la superficie de deslizamiento. ¿Qué vamos a encontrarnos? Bueno, pues nos vamos a encontrar que a esta fuerza se le opone la fricción. ¿Por qué? Porque al estar en contacto estas dos superficies va a haber fricción. ¿Sí? ¿Qué otra cosa encontramos? Encontramos el peso del objeto hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque la fuerza normal siempre va en sentido perpendicular a la superficie de deslizamiento. Quiere decir que entre esta superficie y la fuerza normal siempre debe de haber 90 grados. ¿Sí? Sin embargo, el peso siempre va hacia abajo. Siempre consideramos el peso de los objetos hacia abajo. ¿Por qué?
porque como el peso se genera por acción de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Esta aceleración trata de llevarnos hacia el núcleo de la Tierra, ¿sí? Y para nosotros ir hacia el núcleo de la Tierra es ir hacia abajo. Por eso el peso siempre va hacia abajo en nuestros análisis bidimensionales. ¿Sale? Entonces vamos a revisar desde el punto de vista del equilibrio traslacional qué pasa. Si yo sumo las fuerzas en X y las igualo a cero, voy a tener la fuerza que le aplico a la caja menos la fricción debe ser igual a cero. Por lo tanto, esta fuerza debe ser igual a la fricción, ¿sí? Si esta fuerza es mayor que la fricción, el objeto se va a mover hacia la derecha. ¿Qué pasa si la fricción es mayor que la fuerza? Esto nos quiere decir que esta caja, este objeto se va a mover hacia la izquierda. No. La fricción es una fuerza que reacciona cuando se pretende que haya movimiento, ¿sí? Si tú no le aplicas ninguna fuerza a esta caja para quererla mover, no hay fricción. La fricción vale cero. ¿Por qué? Porque simplemente no hay nada a que oponerse. En el momento que le aplicas la fuerza, la fricción empieza a responder, ¿sí? Entonces, si la fricción es mayor que la fuerza que le aplicas, o si la fricción máxima, el valor máximo de fricción es mayor que la fuerza que le aplicas, el objeto no se mueve. Simplemente no se va a mover, ¿sí? Va a estar detenido. Ok, ¿sí? Ahora, mi suma de fuerzas en Y. La fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿sí? Son iguales a cero y la fuerza normal es igual al peso. Entonces yo ya puedo tener mi fuerza normal aquí y ya sé que es igual al peso del objeto. Con esta fuerza normal y con el coeficiente de fricción, acá abajo lo vemos, ¿sí? Yo puedo calcular la fuerza de fricción, esta fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, sí saber cuáles son las fórmulas en X, pero las más importantes son las que involucran a la fuerza normal, porque normalmente en problemas de fricción queremos conocer la fuerza normal para con el coeficiente calcular la fuerza de fricción, ¿sí? O si nos dan la fuerza de fricción y calculamos la normal, podemos calcular el coeficiente, ¿sí? Entonces, estos casos están resueltos algebraicamente desde el punto de vista del equilibrio traslacional para poder encontrar la fuerza normal. Vamos al segundo caso. Esta fuerza que aquí estaba horizontal ahora tiene un ángulo. Pues resulta que mis fórmulas cambian, ¿sí? Si aquí la fuerza era igual a la fricción, ahora la fricción es igual a la fuerza por el coseno de este ángulo. ¿Por qué? Porque la fuerza que está actuando en X es este componente de la fuerza, Fx. Y este es el que se opone con la fricción, ¿sí? Y Fx lo calculamos multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo que se forma, siempre y cuando el ángulo se mida a partir del eje horizontal. En el caso de la Y, ya no vamos a tener que la fuerza normal va a ser igual al peso, porque también hay un pequeño trozo, hay una pequeña parte de la fuerza que está trabajando en Y, ¿sí? Porque la fuerza está inclinada. Entonces resulta que la fuerza normal en este caso va a ser igual al peso menos el componente Y, fuerza por seno del ángulo. Y así encontramos la fuerza normal cuando tengamos un caso de estos. Objeto que se arrastra sobre una superficie horizontal con una fuerza que va inclinada con un ángulo. Pero luego pasamos a esto, donde esta superficie ya no es horizontal, sino que está inclinada un ángulo, ¿sí? Y aquí entonces ya intervienen más cosas. Interviene la fuerza, que en este caso la ponemos paralela a la superficie de deslizamiento, interviene la fricción, el peso interviene hacia abajo y la fuerza normal interviene perpendicular a la superficie de deslizamiento. Entre esta fuerza y esta superficie hay 90 grados. ¿Sí? Así es como actúa la fuerza normal. ¿Qué sucede aquí? Para poder hacer este análisis, yo lo que hago es girar mis ejes, que en este caso estarían horizontales, mis ejes XY, los voy a girar de manera que
el eje X quede alineado con esta superficie de deslizamiento. Este va a ser mi eje X y mi eje Y va a estar alineado con la fuerza normal. ¿Sí? Simplemente los giro. ¿Sí? Y ahora sí, con los ejes girados, hago mis sumas de fuerzas en X y voy a tener F menos fricción, ¿sí? Menos esta parte del peso, porque al momento que yo giro los ejes, el peso va a quedar angulado con respecto a los ejes y voy a tener una parte del peso en X y una parte del peso en Y. ¿Sí? Entonces, mi fórmula en X sería F de la fuerza menos F de la fricción menos el peso en X igual a 0. De manera que la fricción va a ser igual a la fuerza aplicada más el peso por el seno del ángulo. ¿Sí? Lo estoy despejando. Como aquí la fricción resta, la paso de este lado y queda ya sumando, ya queda positiva y me va a quedar F menos WX. ¿Sí? Aquí estoy mal en el signo, aquí es menos, perdón. ¿Sí? Mi error, lo corrijo y se los dejo para que lo revisen. Aquí es menos, ¿ok? Perdón. ¿Sí? Esta fuerza de fricción pasa de este lado, queda despejada sumando y me queda fuerza menos WX. Aquí me equivoqué, aquí debe ser un menos, ¿vale? Es más, déjense los corrijo de una vez, ¿sí? Para evitarnos mayores problemas, porque luego ¿sí? Aquí entonces es F menos WX, entonces ahora sí. Muy bien. Entonces, ahí lo dejamos. ¿Sí? Corregimos. Y F menos el peso en X, que es el peso por el seno de alfa. ¿Por qué aquí no es por el coseno? Si estamos en las X. Porque en este caso, alfa, que tenemos aquí, se va a reproducir en esta zona. Aquí va a estar alfa. Y si te fijas, no va a estar medido con el eje X, sino con el eje Y. Por eso aquí nos quedaría F menos W seno de alfa. ¿Sale? Ok, entonces ese es el valor de la fricción. En Y lo que vamos a tener es la fuerza normal menos el componente Y del peso. Y el componente Y del peso lo vamos a calcular con W coseno de alfa. Cuando estemos en este caso, la fuerza normal la vamos a encontrar multiplicando el peso por el coseno del ángulo que tenemos aquí. ¿Vale? Seguimos acá. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el último de los casos cuando tenemos también la superficie inclinada con un ángulo alfa, pero la fuerza también está inclinada con un ángulo beta. Y si se fijan aquí, el peso va a tener componentes en XY y la fuerza va a tener componentes en X y en Y. Entonces esto ya complica más mi fórmula. En X me va a quedar Fx, que está, menos F de fricción, menos el componente en X del peso, igual a 0. Si yo despejo mi fricción, la paso de este lado, me va a quedar Fx menos Wx. Y Fx es F coseno de beta, porque aquí el ángulo sí está con la horizontal, menos peso por seno de alfa, porque alfa está con la vertical. Entonces así encontraré la fuerza de fricción para mantener equilibrio. Pero en Y también vamos a cambiar porque vamos a tener la fuerza normal más el componente en Y de la fuerza, ¿sí? Menos el componente en Y del peso. De manera que la fuerza normal va a ser igual al peso, despejando, acá suma y este pasa restando, va a quedar el peso por el coseno del ángulo, que es WY, menos fuerza por el seno de beta, que es mi fuerza en Y. De manera que mi fuerza normal la calcularé de esta forma.
Entonces, cuando yo tenga un problema de este tipo y yo tenga los datos suficientes para calcular la fuerza normal, ya una vez que yo la tenga, multiplico por el coeficiente de fricción y encuentro mi fuerza de fricción, ¿sí? En caso de que no pudiera calcularla de aquí, ¿sí? Entonces, estos son los casos para calcular mi fuerza normal, ¿vale? Aquí lo único fue corregir este que estaba mal, ¿sí? Aquí es un menos en lugar de un más, ¿sí? Ya quedó con el menos, de manera que estas son mis fórmulas para encontrar Fn en cada uno de los 4 casos, ¿sí? Ahora, ya una vez que tú tienes estos conocimientos de cómo funciona el cálculo de la fuerza normal, pues simplemente necesitas conocer el coeficiente de fricción para conocer cuánto vale la fricción, ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí hay problemas que ya les resolví en un video, ¿sí? Pero vamos a verlos de manera muy rápida. Este ya lo explico ahí en el video muy rápido, pero vamos a verlo así. Si este vehículo se mueve hacia adelante y si la fricción entre la caja y esta superficie no es tan grande, esta caja se va a mover hacia atrás, como cuando aceleran el carro, ¿sí? Que tú te pegas al asiento. Bueno, aquí va a suceder lo mismo. La caja va a tender a moverse para acá. Entonces, si se fijan, en mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo la posible fuerza para mover la caja hacia acá, y por lógica, si el movimiento es hacia la izquierda, la fricción va a ir hacia la derecha, ¿sí? Porque la fricción se opone al movimiento, ¿sí? En este caso, si vemos, el peso de la caja va hacia abajo y la fuerza normal, que es perpendicular a esta superficie, pues va a ir para arriba, se va a oponer. Entonces, si nos fijamos, estamos en el primer caso, ¿sí? Si nosotros vemos este problema, nos vamos a dar cuenta que, ¿sí?, estamos en el tercer caso, ¿sí? Veámoslo. Aquí no hay ninguna fuerza sobre la piedra actuando, no hay ninguna fuerza jalando la piedra, ¿sí? Pero el propio peso de la piedra lo va a hacer que la piedra se deslice hacia abajo. Bueno, siempre y cuando la fricción que se va a oponer lo permita. Entonces estamos en este caso de aquí, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, que simplemente en este caso no existe esta fuerza de aquí. Esta no existe, ¿sí? Como esta no existe, aquí la fricción no va a venir para abajo, porque el movimiento lo va a generar el peso, por lo tanto la fricción va para arriba, ¿sí? Aquí cambiamos la fricción, y eso es algo que es muy importante que analicen en los problemas, chicos. Revisen hacia dónde va el movimiento. Si no existe esta fuerza, el movimiento va a tender hacia abajo, por lo tanto la fricción se va a oponer y va hacia arriba. En este caso la fuerza tiende a mover al objeto hacia arriba, la fricción va hacia abajo. Tenemos que ser muy conscientes a la hora de usar estas fórmulas, ¿vale? Pues bien, chicos, esto es lo que tenemos para esta semana. Junto con lo de equilibrio y fricción, ustedes van a tener que resolver una tarea que está ahí en la plataforma ya, continuamos pues con el asunto. Sus calificaciones ya están ahí en plataforma, chicos, ya debieron de haberlas revisado, y no he subido calificaciones porque la verdad les fue muy mal en general como grupo, muy mal. Necesito hablar con la maestra Sara y con el tutor o tutora de su grupo para ver qué vamos a hacer. Yo les pido, chicos, que por favor le echen ganas. Yo sé que ya están aburridos, están hartos, están desesperados, pero tienen que aprender, chicos, no hay de otra. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que salir de esto como podemos, y ya cuando salgan a la escuela, a las universidades o todo lo que tengan que hacer después, pues adelante con muchas ganas. Échenle todos los kilos a este último parcial. Yo estoy a sus órdenes, ya saben. Mándenme al Messenger todo lo que necesiten. Ahí están los videos en la lista de reproducción. Cualquier duda, adelante, estoy a su servicio, ¿vale? Chamacos, pues yo los dejo. Por ahí vamos a estar al pendiente. Cualquier duda, ya saben, inmediatamente mándenme su mensaje al Messenger, por favor. ¿Sale? Cuídense. Los escucho luego.